Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Niñas Tatakae, tu podcast favorito. Aquí estamos nuevamente con la Maquita, Oli, la Majito hola. y el Maticito. Hola, Eh, bueno, el tema de hoy va a ser sobre nuestros villanos favoritos o los villanos que nos causaron más impresión, que nos impactaron, porque toda buena saga que se precie tener un personaje bueno también debería apreciarse por tener un personaje malo y bien construido, que algunas veces se pueden robar la película. Así que con esta breve introducción y agradeciendo una vez más a Edgartito por la tremenda cortina que tenemos en esta segunda temporada, le doy el pase a el Mati para que nos hable de su villano favorito. ya. Bueno, yo quiero partir con un villano clásico, que es del ayer y hoy, de todos los tiempos, así que yo creo que quizá Eduardo ya sabe dónde va esto. En la encarnación del mal y el emperador del universo, el gran y poderoso Freezer de Dragon Ball. Creo que sobran las palabras para ponerlo en contexto, porque todos conocen a Freezer, o sea, es como el villano, yo creo que más icónico de Dragon Ball, de hecho. Pero por si las moscas, igual me voy a referir solamente al Freezer de Dragon Ball Z, ya no voy a tomar en cuenta Super para nada. Así que ese Freezer no existe Gracias. para este apartado. Gracias, Mati. De nada. Y a ver, igual, antiguamente como que los villanos eran malos, ¿no? Si ustedes ven las pelis de Disney de antaño, los villanos eran esos, villanos que querían poder y joderle la vida a los protas. Y Freezer encarna también el concepto del malo, porque eso es, y no hay más, no hay traumas de infancia, no hay una traición, no hay dilemas existenciales, ni conflictos así como internos, ni una decepción de su familia, no hay un fin bueno que se haya tergiversado por las adversidades de la vida. El bueno es malo y punto. Quiere poder, del cual ya tiene bastante, pero quiere más. Quiere ser inmortal para poder seguir gobernando y torturando. Es cruel y despiadado, mata inocentes como si nada, destruye planetas de ser necesario y así extingue especies completas si es por su beneficio. Sus peones son meras herramientas que puede descartar si así lo desea. Y lo que más me gusta de Freezer es que es terrible y poderoso. Hay cuestiones que él podría hacer perfectamente, pero ¿para qué perder el tiempo en boberías que la hagan sus súbditos prescindibles? En Freezer no hay ni una pizca de amor por nadie. A lo más hay respeto por la lealtad y la fuerza de algunos de los suyos. O sea, soporta a los ridículos de las fuerzas de Kiryu solo porque son fuertes y son su escuadrón como de élite y que le son fieles a cagar. Y igual con Sabón y Dodoria. En cambio con Vegeta, Nappa y Raditz, que él mismo destruyó su planeta y mató a todos los de su especie, les miente nomás porque son útiles, pero sabe que igual son peligrosos, por lo que de todas formas los va a terminar matando eventualmente. Pero que le sigan sirviendo un poco más, hay que sacarle provecho, ¿no? Freezer es despiadado y se ve harto en el anime y en el manga. O sea, cuando le entierra el cuerno a Krillin y lo empieza a agitar, así como en el aire, mientras la sangre le cae en la cara y él la lame, así como, y riéndose más encima del sufrimiento de Krillin, Krillin gritando así de dolor. Y él lo hace de maldito nomás, y él lo pudo haber matado hace rato, pero no, él quiere hacerlo sufrir porque puede. Igual cuando tortura a Vegeta, ahorcándolo y pegándole repetidamente por la espalda para que sufra nomás, y después igual lo mata atravesándolo en el corazón. Además mata a un niño, mata a Dende, que es un cabro chico. Y Freezer lo mata fríamente y primero que todo porque el cabro chico tiene poderes curativos. Y no hay ninguna pizca de dolor en Freezer, ninguna pizca de arrepentimiento. Freezer se ríe nomás de que mató a un niño. Además tramposo y orgulloso. O sea, Goku igual le dice que lo dejará vivir y todo, pero igual le tira su especie de Kien-san rosadito por la espalda y así como súper maldito Freezer. Por eso siento que Freezer es buenísimo, porque encarna la maldad así tal cual, es todo lo que necesita para ser lo bueno que es. Además de que su arco de Dragon Ball, de la saga de Namek en general, es como de lo mejor que hay de esta serie. Y eso con Freezer. ¡Oh! ¿Qué? Aparte su, aparte su voz es terrible buena, ya sea el latino, que es de Gerardo Reyero, el latino, si no me equivoco, y la en japonés igual es buena, ¿no? Es que me decías como tan afeminado Freezer y tan malvado, como su risa, Julián. Es hermoso Sí. Freezer. Bueno, Mati. Oye, quiero dar un punto, igual lo venía pensando, lo pensé harto con este tema de los villanos, que Dragon Ball es un shonen puro y si bien en su tiempo fue novedoso y todo, es un shonen con 8000 clichés.
Y lo que me gusta de Freezer, y con la salvedad que tú dijiste, vamos a hablar solamente de Z, en muchos shonen los villanos tienen como el síndrome de la redención. Y bueno, pasa también en Dragon Ball, pues que Vegeta Ah, sí, es el malo y después pasa a ser bueno. Piccolo Entonces, también. claro, muchos malos son inicialmente malos y terminan siendo buenos cuando ya se superó el arco del malo y quedan como amigos. Hasta en Tengen Toppa pasa que los malos al final se van sumando. Eh, lo que me gusta de Freezer es justamente eso, que el tipo al final no fue el villano más poderoso, pero nunca dejó de ser malo, aunque lo derrotaran. Incluso cuando Goku le ofrece la ayuda, no sé si te acordáis, Mati, de esa escena. Sí, Según yo, esa escena es magistral. A mí me gusta caleta cuando pelean en el planeta. Goku le ayuda y Freezer sigue siendo malo, nunca se arrepiente. Que un villano qué grande puro. Freezer. Un villano es alguien que ejerce el mal Sí, por gusto. Claro. Es que ese es el paralelo con Vegeta, pues que Vegeta es malo. Y de hecho, después la serie vuelve a ser malo. Y dice que él era malo, pero de a poco él se fue convirtiendo en un buen personaje. Tuvo como un conflicto. Freezer nunca sí, po. entró. No, nunca dejó pasar el bien, nunca tuvo duda, nada. Era malo nomás. Claro. Como la piña en las pizzas. ¿Qué te Sabes que pasa? en Vegeta hay todo un desarrollo. Aguante la pizza con piña. Es rica la pizza con piña. No, pero eso, Vegeta igual es como yo creo que de los personajes de Dragon Ball como que tiene más desarrollo como de todos, o sea, igual Piccolo también, Tenchin Han que también fue malo en su tiempo, o no malo, pero como medio pesado antagonista y no malo así como 100%, pero Freezer es, como tú dices bien Eduardo, es malo siempre y siempre lo va a hacer, Súper. bueno, ya, por eso, exceptuando Super y que lo hayan revivido y toda esa cuestión, porque no cuenta. Pero eso. Es brutal. Sí, para hacer esto, igual me vi el video de Freezer torturando a Krillin. Igual me da como una especie de nostalgia y pena. Porque siento que esas escenas tan brutales, tan violentas, como que ya no se ven en estos días. Me da pena. O sea, no se ven en Dragon Ball al menos. Ahí sé que hay otros animes que son súper violentos y todo, pero como que ya no puedo ver eso en Dragon Ball. Po. Es igual, por ejemplo, cuando a Gohan tenía 5 años y Rikun le parte el cuello con una patada. Y Gohan es un cabro chico de 5 años, man. Y le rompen el cuello así de una patada, literalmente. O sea, le da un shock neurogénico ahí mismo, algo pobre. Pero No, es esa notable. escena ya no se pueden ver en estos días, qué pena. O Todo cuando estaban censurado. peleando, cuando peleaban contra Nappa y Gohan como que dudó si ayudar o no y Pico le manda el medio cachetazo y lo saca volando. También. Papá Pico, Pobre Gohan, estaba todo traumado. de más. Ya, pero eso con Freezer. Le dejo la palabra a la Maja ahora. Oye. Buena con Freezer, sí. Como que pensé en hablar de él, pero dije, no, quizá el Eduardo o el Mati hablan de él. Sí, no me defraudaron. Bueno, a mí me costó harto elegir mis antagonistas, la verdad. Más que nada porque ya había hablado de dos que eran uno de mis preferidos cuando hablamos de los personajes favoritos, que era Lady Boch y Askeladd. Entonces, sí, como que mi lista se redujo así drásticamente. Y como nunca me había planteado el tema de mis antagonistas preferidos, prefiero decirlo antagonistas porque no necesariamente son villanos, así como de que quieran hacer el mal por hacer el mal. Eh, y ahí al final me decidí por tres. A ver, el primero que quiero hablar es de Pain, de Naruto Shippuden. Sé que aquí hay alguien que está viendo Naruto, así que no voy a hacer tanto spoiler, pero Está sufriendo. Pero quiero hablar un poco de su ideología. Eh, y pensaba hablar un poco también de su historia, pero eso ya entraría a spoiler. Lo siento. Eh, no, no te preocupes. La ideología de Pain igual es bacán. Porque
Paine plantea de que la verdadera paz solamente se obtiene cuando las personas entienden el sufrimiento de los otros, como que experimentan el mismo dolor. Em, y esa, yo le diría que es como una ideología bien totalitaria, porque de hecho se refleja mucho en Boruto, de que em, voy a parafrasear un poco algo que le mencionó a Naruto, que era como aquellos que no entienden el verdadero dolor, nunca van a entender la verdadera paz. Entonces vemos a Boruto, que está en un mundo de Burrito. Bilsipap, nunca ha experimentado el verdadero dolor, por decirlo así. Y ahí se muestra que la ideología de Paine era cierta, pues, que en verdad los que no experimentan el verdadero dolor no tienen una verdadera paz. De hecho, en Boruto solo hay paz porque la aldea de Konoha tiene como a dos Hokage, por decirlo así. Uno es Naruto, que es como el ser todopoderoso ya que hay en el mundo de Boruto. Y el otro es como el Hokage de las sombras, que es Sasuke, que anda ahí merodeando, viendo que todo ande bien. Entonces a todos les da miedo entrar en un conflicto, po, porque está Naruto ahí, po. Naruto los puede hacer trizas en un santiamén, po. Eh, entonces ahí se refleja que en verdad esa paz es falsa, po. No es genuina. Y eso, Oh, que, y eso igual quería transmitir Painpool, de que de verdad la verdadera paz que él consideraba era solamente a través del entendimiento del verdadero dolor. Y bueno, eso. No voy a hablar mucho más de él, pero porque no quiero spoilear. Si ven Naruto, véanlo hasta ahí. Ahí pueden decidir si seguir con lo que sigue, pero yo considero que es el mejor villano antagonista que posee la serie. Eh, y como dato freak, que cuando me puse a buscar un poco de Pain, eh, hay una chica que para titularse de comunicación audiovisual en Perú hizo una tesis sobre la filosofía de la violencia respecto a la ideología de Paine, algo así era. Oh. Y le fue re bien en el examen, salió sobresaliente y ahora es comunicadora audiovisual en Perú. De hecho, si uno se mete a YouTube y busca esa noticia, sale una conferencia que ella dio hablando de su tesis, po. Oh, Y hay harta gente que la ha visto. oh, Qué bacán. Sí, qué brígido. sí. Bueno, y eso es bacán, Pain. Apreciarlo. Esto es arte. Apreciarlo. Y ahora. Sí. ¿Ah? Es que hay un, bueno, nada que ver, pero hay un libro, no sé si has leído, que se llama Padre Rico, Hijos Pobres, No. que hay varias teorías que expanden un poco el concepto de Pain. Hablan de que en las generaciones, cuando la gente son pobres, estimulan a los hijos, les dan los recursos, los pocos recursos que tienen, la idea es que ellos vayan escalando socialmente. Y generalmente, como los hijos pasan dificultades, ven a los papás mal, van intentando y van escalando generaciones, pues hasta tener un pasar mejor como familia. Que en teoría todos lo hemos vivido de una u otra manera. En mi caso, por ejemplo, mis abuelos eran iletrados, después mis papás fueron técnicos y yo soy universitario. Y estos libros dicen que la gente con plata generalmente es al revés. Y por eso se ven tantos cagazos de estos hijos ricos que no estudian, porque tienen todo, tienen plata, no tienen la necesidad de estudiar, el papá les deja como el negocio y llega un punto de la economía donde las cosas generan dinero solo, a menos que se manden como una embarrada grande. Entonces, justamente habla la teoría de que cuando la gente tiene mucha plata, no le ve el esfuerzo, entonces no se esfuerza, vive de la regalía. Y eso hace que vaya descendiendo en la escala social, porque no perpetúan eso, porque no tienen necesidad al final. Mientras que la gente pobre está intentando escalar constantemente. Entonces es como un ciclo al final, de hijos ricos, padres pobres, y hijos pobres, padres ricos. Mm.
Obviamente no se cumple en todas partes, pero dice que así va la teoría. Y en todo caso va como lo de Penku, y se ve harto en Boruto. Como no tuvieron guerra, son terribles mulas. Sí, de hecho ahí se ve que Pobre Pain Boruto. tenía razón, al menos en el anime. Y eso. Ahora le doy el pase a la Maca. Ya. Los primeros de los que quiero hablar va a ser igual breve, porque igual ya lo mencioné anteriormente, pero son las antagonistas de Kill la Kill, que son Satsuki Kyojin, Harime Nui y Ryo Kiryuki. En verdad, bueno, mi favorita obvio que es Satsuki, porque ya la mencioné dentro de mis personajes favoritos en uno de los capítulos pasados, pero en verdad decir mucho más de cualquiera de ellas, la verdad que casi cualquier cosa sería spoiler. Pero decir que en general los villanos, o sea, estas antagonistas de Kill la Kill están súper bien hechas. Las tres son súper distintas, súper distintas, y son distintos tipos de antagonistas. Te hacen o repudiarlas o lo que sea, pero de forma súper distinta. Y es bacán que en un mismo anime hayan logrado eso y que no sea como una cuestión así como de que pareciera excesivo, como que como son tan distintas, cada una aporta algo súper interesante en esa área. Y bueno, algunas transformaciones de personaje y como explicaciones como de por qué son así previas, sus ideales o sus metas, también son bien interesantes. Así que como que en realidad no quiero spoilear mucho más, pero las vuelvo a mencionar porque es bacán y me encanta que todas sean mujeres. O sea, eso yo siempre lo voy a mencionar porque aquí todos los personajes principales son mujeres. Como que la única excepción es en Ketsu, que es el uniforme. Entonces... Ay, y el grande, ¿cómo es que se llama el grande? No, Que a veces lo dibujaban no era tan terriblemente. importante. No, pero No, igual me acuerdo de él. No sé por qué me da risa él, que era demasiado gigante. pero uno de los ayudantes de Satsuki. Sí, pues, Tenía Gamori. sí era como Goro. Ese mismo. Sí, pero él es personaje secundario, pero es bacán. Sí, bueno, sí. No, pero de las principales, como los protagonistas y antagonistas, son mujeres. Ah, Entonces, y como villanos y antagonistas también están súper bien hechos. Entonces, eso. Una vez más, vean Kill la Kill. Y intenten ignorar un poco el exceso de fanservice, porque en verdad es más que eso, porque al principio uno ve y piensa que es un anime que es solamente para eso, pero en verdad, de verdad, la historia y los personajes están súper bien construidos. Así que, por favor, vean. Y eso. bueno. O sea, que pensé hablar de Satsuki, pero dije no, mejor no, porque yo sé que la Maca lo va a tocar. Pero igual quedó en mi lista como de mención honrosas por si acaso. Muy bien, Por Sí, si acaso igual no la está en nombré. mi lista de menciones honrosas. me parece excelente. Ya, Eduardo. Bueno, tengo que ver Kill la Kill. Sí. Es una deuda pendiente. Bueno, yo creo que en este podcast no lo he anunciado todavía, pero es un anime que me gusta caleta y que encuentro que está criminalmente, ¿cómo se dice? Infravalorado. Es el anime de Monster. Monster, bueno, no hemos hablado del anime, así que voy a escribir un poco porque hablar del antagonista sería un poco spoiler. Pero Monster es un anime de misterio, es un seinen, o sea que está pensado en gente adulta. Es un manga escrito por Naoki Urasawa y es viejo, del 94. Y tiene un anime de 74 episodios. No tiene mucha acción y lo que me gusta de Monster, primero es que no se desarrolla en Japón, se desarrolla en Alemania. Y lo segundo es que, salvo pequeñas excepciones, los personajes tienen una estructura, por así decirlo, normal. No vaya a haber gente con pelos de colores ni con ropa estrafalaria.
los escenarios son normales, se desarrolla en Alemania, entonces es como literal una serie de normal, como de Netflix, pero en anime. Así que lo importante acá es la historia. Y básicamente es de un neurocirujano, que es Kenzo Tenma, que era un joven neurocirujano que era muy bueno. Y estaba en un hospital, él estaba saliendo con la hija del director del hospital y tenía como la vida de Bill Zipap. Así como su suegro era el director del hospital, le estaba yendo súper bien. Eh, tenía su esposa y ya tenía una familia listo, todo como que la vida que él quería. Y el tema es que en su turno llega el alcalde de la ciudad con un aneurisma. Entonces lo tienen que entrar a operar y le dicen que tiene que cuidarlo bastante porque el hospital iba a ampliarse. Entonces si salvaba al alcalde iba a asegurar los fondos para la ampliación del hospital. Y le prometieron que si lo salvaba le iban a dar un cupo. Y justo en eso llega un niño, dos niños que también necesitaban una cirugía de cerebro. Venían sin antecedentes, sin carnet, eran al parecer niños pobres, como es que los Será encontraron ahí uno botados. solo. Entonces, Sí, la hermanita Tori. o sea, sí, sí, es que lo vi hace tiempo, sí, pero eran dos niños, ese es el punto. Y, y él se tuvo que dividir entre la niña o el alcalde, y al final se decidió por los niños. Operó al niño y se murió el alcalde. Entonces lo echaron del hospital y le dijeron que le iban a hacer la vida imposible como neurocirujano. Y aparte de eso, la niña con la que estaba él, al final era solamente por el estatus, era como medio trepadora. Entonces la tipa lo abandona, así automáticamente, y el tipo queda botado y sin pega. Y eso, para que vean. Y en realidad en Japón el mundo médico es súper terrible, según yo eso demuestra, y a más de algún médico yo creo que le pasó algo de ese estilo. De hecho tenemos un ejemplo cercano acá, lamentablemente. Pero bueno, ese no es el punto. El tema es que este tipo pasa su vida, pasan un par de años, y comienzan a haber una especie de asesinatos en serie. Y se empiezan a relacionar se relacionan con el niño que él salvó. Y no voy a meter más porque si no sería spoiler, pero justamente este niño es Johan, y por algo el anime se llama Monster. Siento que es el villano por excelencia. No quiero decir nada porque voy a spoilear, pero la forma en que manejan el tema del bien y el mal en esta serie, el bien representado por el doctor y el mal representado por Johan, lo misterioso que es y el mismo dilema moral que tiene el personaje de Johan, porque va dejando unas pistas, no voy a decir de qué, pero el tema, cómo está construido, hace que sea un antagonista magistral. Según yo, este anime está muy bien estructurado, es lento, te va entregando pistas por goteo, pero es un malo que vale la pena disfrutarlo, disfrutar de su maldad, y que a diferencia de Freezer no es una maldad pura, así como que sea inherentemente malo. El mismo personaje tiene varios conflictos internos, y también es rico porque no es como un shonen donde se enfrentan al malo, sino que acá hay un conflicto y se va desarrollando de los dos polos. O sea, uno va siguiendo el personaje, por así decirlo, bueno, eh, pero va viendo como la evolución tanto del personaje bueno como del personaje malo. Que a veces el malo hace cosas buenas y a veces el bueno hace cosas malas, porque al final el anime es realista y los humanos, bueno, ahí está la teoría, si el humano es inherentemente malo o la sociedad lo corrompe. Pero al final yo creo que una mezcla de los dos. Y este anime también va mostrando eso, la naturaleza humana. Y eso, recomendado Monster. Es un muy buen villano. Si quieren agarrar una cubeta de helado, se pueden maratonear la serie en un par de días. Recomendable. Bueno, yo como Traté de no Johan está spoiler. como en mi primer lugar de mención honorífica. No iba a hablar de él porque sabía que tú ibas a hablar de él. Los conocemos todos. No, pero sí, yo creo que para mucha gente en el mundo debe ser como el mejor antagonista que existe en el anime. Así lo doy muy seguramente de esta afirmación. Y de hecho, Sí, igual difícil como hablar de él sí, sin spoiler.
¿Qué iba a decir, No, Bajo? o sea, es que me acuerdo de una cita que leí una vez de Johan, pero no sé si decirlo. Póngale, ¿no? Una que conversa con el doctor Tenma, que le dice, de hecho la busqué mientras tú hablabas, le dice, doctor Tenma, para ti todas las vidas valen lo mismo, por eso volví a la vida, pero deberías haberte dado cuenta ya, ¿cierto? Solo la muerte es igual para todos. Chan, chan. Me gusta mucho eso que le Chan. dice al doctor Tenma. Tiene mucho sentido dentro de la serie también. Está bueno. Sí. Y es la vida. Sí. Tengo que ver Igual lo tengo en la hace lista años también. que lo tengo que ver. Mucho. Sufriendo, Sí, que son muchas cosas por ver. ¿cierto? Y la vida es muy corta para tanto Adelante, anime. nivel bueno. Sí. No, eso pero recomendable total. Ya. Conmigo cerramos la ronda, así que nuevamente Sí. al Mati. Ya este igual es que creo que tiene spoiler y al igual estaba leyendo lo que escribí de él y quizás no pueda hablar todo lo que quería hablar de él. Y quizá el Eduardo también iba a hablar de él, pero me decidí lanzarlo. Porque yo creo que a lo largo de la historia hay hartas discusiones que quizá nunca se llegan a acuerdo, como ahora actualmente la apruebo versus rechazo, por ejemplo. El capitalismo o comunismo, pizza con piña o sin piña, ya que lo puso en la palestra el Eduardo. Creo que en algo que sea consenso como universal en todos los aspectos es que el arco de la hormiga esquimera es el mejor puto arco de Hunter x Hunter ¡Oh! y quizás de los chonen en general, así de todos los chonen puede ser, yo creo. Así que ya saben de quién voy a hablar de Meruem, que es el rey de la hormiga esquimera. Oh, no alcancé ¿Ah? a lanzarme. No alcancé a Pero lanzarme. igual iba a hablar del cierto. Sí, ya, pero dale, Mati, dale. Puta, Tipo, es que igual Ah, es sí, po. muy medio. Ya, pero primero decir que Meruem en sí como que no es malo, porque él es de una especie distinta a los seres humanos, ellos son hormigas quimeras, que son seres vivos que se van alimentando de otros seres vivos y van adquiriendo como las cualidades de estos, y así van evolucionando. Por lo que ellos son una especie como cualquier otra que lucha por su supervivencia y que en el camino obviamente igual pasa a dañar a los humanos, pero eso no los hace malos. Ahora bien, Meruem cae en lo mismo, que él no es una parte de la hormiga esquimera, pero la diferencia es que esta es como la evolución máxima de la hormiga, ya que ya han consumido humanos y por lo tanto Meruem tiene características humanas que lo hacen especial. Y es un ser como ultra racional, es libre de prejuicios, lo cual se ve claramente, por ejemplo, en una famosa escena de la incompetencia humana, que igual estuvo bien difundida para el tiempo del estallido social, que es donde Meruem se encuentra con un rey gordo de un país como de Medio Oriente, no como un país como medio coreano, no me acuerdo, pero un país como ficticio. Y que este rey, o sea, que Meruem afirma que en las manos de un incompetente el poder no trae más que perdición. Y a pesar como de su corta vida y de las experiencias que va teniendo, él se va dando cuenta de cómo existen un montón de injusticias en la humanidad y no puede tolerar de que haya tanta desigualdad. Por lo tanto, igual él se dispone como a proteger un mundo donde están los más débiles. Pues el poder debe ser en beneficio de los débiles que merecen vivir. Pero para este fin, él va a utilizar el terror. Y esto es similar a la idea de Maquiavelo que tiene con el príncipe, que el gobernante para mantener el poder debe ser temido y usar el terror en más de una ocasión, pero no vale como un terror por terror. ¿Sí? Esto igual tiene que ser un terror que tiene que tener un fin, y cuyo fin es mantener el poder y mantener el pueblo a tu lado, pues el pueblo es quien defenderá al príncipe de la adversidad. Eso es lo que propone Maquiavelo, pero igual Merón tiene como otro fin que no es solamente el poder, sino que su fin igual es como construir un mundo mejor. Entonces su visión política y cómo esta va evolucionando a lo largo de la serie me parece de verdad como súper bacán, súper increíble. Y
Y aparte que igual se va desarrollando como su lado humano. Y va ganando cariño y cosas así, que no me quiero meter ahí. Pero igual empieza a tomar como decisiones contrarias a otras hormigas que igual tienen rasgos que logran comprender del todo. Entonces, más que nada de Meruem, me gusta su visión política, su cambio, su desarrollo y como la evolución que él tiene, como a lo largo de toda la serie. Además que el diseño, que es similar al Cell de Dragon Ball, hacen que se sienta aún más perfecto. Y eso me parece un excelente personaje, como personaje en sí, no solo como antagonista, y más que nada por eso, por la evolución y la filosofía que él tiene. Así que Eduardo, no sé qué querías decir tú de Meruem. Mati, es que yo de verdad, eh, puta, la verdad estoy muy bien. Solo apoyar al Mati, de verdad, cuando yo vi Hunter X, vi la original. Al principio no vi Hunter X 2011 porque pensé que iba a ser exactamente lo mismo, y hasta cierta parte lo es. Pero el arco de Quimera, de las mías Quimeras, de verdad es mi arco favorito de un anime. No el anime favorito, pero sí es mi arco favorito de un anime porque es magistral. Y, puta, no es spoiler, pero es magistral cómo comienzan los antagonistas y los personajes buenos, por así decirlo, y cómo terminan tanto los antagonistas como los personajes buenos. Esa evolución que tiene tanto el malo como el bueno es maravillosa. Y para agregar, sí, quiero decir un detalle de traducción. La traducción clásica, no sé, Marty, si tú te acordáis que la pelea de Meruem con Sí, Netero, que en una parte le dice la capacidad de evolucionar de los humanos sí, es infinita. Ya, esa traducción está mal hecha. O no mal hecha, pero el kanji de evolucionar, bueno, no me acuerdo bien si era así, pero el punto es que también esa frase se puede tomar y hace más sentido, y Netero le dice, la capacidad o la maldad del ser humano Mm. es infinita. No, porque claro, el punto que decía Meruem, la filosofía de él era que estos organismos iban evolucionando y comían a los otros, ganaban sus habilidades, por así decirlo. El tema es que genéticamente iban sacando lo mejor de cada organismo que y así iban evolucionando. Y cuando llegó al humano, el humano en su genética, él decía que trataba de ser un individuo aislado, que no era cooperador. A diferencia de ellos, que los más débiles se sacrificaban por los más fuertes y toda la carga genética iba en un fin común, que era mejorar la especie. Y que el pináculo fue Meruem. Entonces se podría decir que él es el resultado de todos sus antepasados que fueron solo por él. Mientras que los humanos eran tan egocéntricos que velaban por lo propio, casi a nivel genético. Entonces cuando incorporaron a los humanos, eh, ese como puente que había casi se rompe. Entonces, por eso usaban a los humanos de alimento, pero no los incluían dentro de su evolución misma. Y al final del anime, claro, o sea, no quiero entrar en spoiler, pero hace mucho sentido claro, Meruem se burla de los humanos porque dice que ellos en su vida, eh, aún siendo lo más poderoso que puede llegar a ser un ser humano, no iban a ser tan poderosos como él. Y que hace mucho sentido en esa escena que no voy a decir. Pero cuando le dice que el, el potencial de maldad del ser humano es infinito, y cómo termina esa escena, sí, yo sé que el Mati me entiende, quizás creo. sí te entiendo. O sea, es bella la analogía de esa escena, cómo termina, independiente que Meruem es literal el pináculo de la evolución, que el ser humano por sí solo no va a lograr ser tan poderoso, pero que el potencial del ser humano para hacer daño, para ser malvado, es infinito, y cómo termina esa escena, y las conclusiones o las consecuencias de lo que pasó por el lado del ser humano, por lo que los seres humanos crearon, es apoteósico, ¿no? Es maravilloso. Es que, Aguante Meruem. aparte, yo siento que la analogía que hace Togashi con
el hecho de usar hormiga igual es por algo. Pues igual las hormigas, como que todos conocemos las hormigas son súper organizadas y como que todo lo hacen en pos de la reina y de que su sociedad como surja pues, y se mantenga. Entonces, bacán que use hormigas para este conflicto, porque igual las hormigas van evolucionando y cuando obtienen como estas cualidades más humanas, se empieza a ver como con otras hormigas quimeras que igual se empiezan a alejar de ese camino de su sociedad como perfecta, po. Porque igual las hormigas van teniendo otros intereses, porque se van haciendo más humanos. Entonces, igual hay hormigas que se van haciendo como más malas, otras igual más buenas, pero se empiezan a cuestionar las cosas y no van y ya no siguen ciegamente a la reina. Entonces, no, yo creo que como que todo el arco en sí, una gran analogía como, y Claro, que bacán que use hormigas para plantear ese conflicto que hay. Y Meren Julio hermoso. claro. Es como casi lo de la Biblia, po. Cuando muerde la manzana, ganan conocimiento, pero a la vez ya se empiezan a cuestionar todo, pues adquieren tanto cosas buenas como cosas Sí, malas. Pues a las hormigas les pasó lo mismo. Son un momento donde ya adquirieron conocimiento, pero eso mismo les trajo individualidad, les trajo conflictos por sus apariencias, por sus niveles de poder. Ya no estaban en armonías con el ambiente, como que les dio individualidad. sí, Y eso traía tantos beneficios como conflictos para ellos. hermoso ese arco. Qué buen arco. No, muy bueno, muy bueno. Maravilloso. Ya, Majo, Ya, te toca. ya voy a ver, voy a ponerlo en la lista, no lo tenía en la lista realmente. De animes que ver. Sí, es que lo vale totalmente. Hunter x Hunter. Yo no tengo esta lista de caleta. Y obviamente vi el original Sí, cuando era chica, pero obviamente la deuda del 2011 sigue ahí. sí. Es que se supera, Sí, se supera. el problema es que está en Yatus ahora. Pero vale la pena ver Sí, Meruán. es que siento que todo vale la pena por ese arco y por Meruem. Bueno, igual cuando uno busca, igual uno como que busca opiniones de otras personas. Y siempre me mencionaban a Merwin, siempre está en la lista. Por algo. Y Johan no Está siempre estaba, diciendo. pero porque la gente no había visto Monster en las listas que no estaba. Entonces sí, sí hay infravalorado. Es que es lenta la serie. No es como Hunter, que es un Claro. shonen. Pero que a mi gusto está muy bien desarrollado el arco. A la Majo. ¿A quién le toca, Mati? Bueno, la segunda antagonista, es mujer, es de un anime bien nuevo, en verdad, de hace poquito que se estrenó, que es Isabela, de Yakusoku no Neverland, o The Promised Neverland, que por cierto está disponible en Netflix por si lo quieren ver. O sea, ver en un medio legal. Y para contextualizar un poco, igual tengo que spoilear pero básicamente el Pero mundo en en el el anime. que es, ¿cómo? No, 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 nada, nada. Bueno, básicamente el mundo en el que está inserta Isabela es una granja humana en la que ella es la granjera, así a grosso modo. Y eh, la figura que ella tiene en el anime es de una mamá, de la mamá de esos humanitos. Y igual es interesante que la antagonista sea la mamá, una mamá como antagonista. Sí. Y a pesar de que no tiene tanta escena en el anime, logra obtener la profundización necesaria para que la considere dentro de mis antagonistas preferidos. Comenzando por su infancia, en la que ella tenía un deseo, que era un anhelo de libertad, que se vio truncado. Ella lo perdió, ese deseo,
y una vez que lo perdió, el único deseo que le quedó es el de sobrevivir. Y ahí entra lo interesante, creo yo, de Isabela, que es un personaje dual, por decirlo así, en el que la vida que se le presenta, por un lado, es el de una madre amorosa que da todo por sus hijos, y por otro lado, es el de ser reconocida como una granjera ejemplar. Y esos dos conceptos chocan demasiado entre sí y en una sola persona. Y en verdad, al final, su convicción por vivir justificaba sus medios. Y ahí ya, ¿por qué la considero una antagonista? Porque choca con los ideales de libertad de los protagonistas, que no voy a decir nada de ellos, frente al sentido de sobrevivencia que ella tenía por sobre todas las cosas. Y así es como ella intenta, por todos los medios, eh, sobrevivir. Ya a lo largo del anime ese deseo entra en peligro. Y al menos en el anime, no voy a hablar del manga, ella tiene que luchar, por decirlo así, contra el deseo de sus hijos, porque tal como ella tuvo un anhelo de libertad, sus hijos también lo tienen. Entonces ahí ella choca con su anterior deseo y su deseo actual. Y en verdad es difícil hablar de Isabela sin spoiler, pero creo que eso a grandes rasgos vendría siendo el personaje, que de verdad lo considero un muy buen antagonista, que en tan poquitos capítulos y con tan poco tiempo en escena haya logrado la profundización que se le otorgó. Creo que es como para felicitar al mangaka. Y eso. Así que vean Yakusoku, es muy recomendado como anime. Quizá el manga ahí ya entra un poco en conflicto, pero el anime que está actualmente es muy recomendado. En Netflix, por si acaso, para que lo vean legalmente. De lo que yo alcancé a ver del anime, igual la encontraba, de hecho igual la consideré, pero dije en verdad yo no he leído ni el manga ni nada, entonces no soy la mejor para hablar de ella, ni que diga como que alcancé a conocerla tanto como para decir como, oye, tiene todas estas cosas y todo, pero como lo que alcanzó a ser su concepto de villana en el anime, lo encontré igual súper interesante y original. Sí. Es que bacán que sea una mamá, y sea Sí. esa figura materna, Es muy bacán. la mala. Cuando le rompe la pierna, bueno, esto es spoiler, ya, pero cuando le rompe, Pero por si Mati, acaso. No, pero, ya nada. Pero Quiero spoiler del anime, no vaya. Y no dijiste quién. Sí, ya, pero no, ya, pero cuando rompe cierto hueso. Solo eso ya. de pierna. Esa escena es muy bacán. sí. No, y no. Bueno, ya que mencionaste la escena, ella en ningún momento muestra debilidad en su rostro, No, a pesar del medio conflicto interno que tenía. claro. Porque al menos yo sí considero que ella de verdad amaba a sus hijos, de verdad intentaba darles la mejor vida que podía darles en esas condiciones. Pero le rompió la pierna. Sí. Claro, ella, el fin justifica los medios. El tema de Grande, su Mati. deseo de Sí. sobrevivencia. Claro, ahí era más superior el amor hacia sí misma que el amor hacia su hijo, en el fondo. Claro. Es que. No, en realidad esto es más spoiler, no diré nada. Sí, es difícil hablar de ella sin spoiler, pero de verdad quería mencionarla. Sí, Bueno, sí. El manga Sí, vale, bueno. a grandes rasgos. Sí, o sea, tiene sus bajos, pero en general es bueno. Sí, en general es bueno. Por si quieren leerlo, igual recomendado. bueno, ¿Y pero tú, que Maca? anime. Ah, Ya pronto se está en estrena producción la la otra segunda temporada. temporada. Sí, falta poquito. Bueno,
Yamaka, tu turno. Ya. El siguiente del que quiero hablar, igual no voy a poder hablar mucho porque igual es hacer harto spoiler, decir casi cualquier cosa de él y por qué es bacán como antagonista, pero ya, bueno, igual lo tenía que mencionar porque es bacán. Y es Río de Devil May Cry Baby. Bueno, como ya de verdad no quiero seguir haciendo spoilers para redimirme de capítulos anteriores en los cuales hice muchos spoilers y me arrepiento. Así que en verdad lo que puedo decir es que es un personaje bacán e interesante y también lo que representa, lo que es realmente y cómo se va transformando. O sea, todo su concepto es bacán. Y decir que la escena final de Devil May Cry Baby me dejó un vacío por toda la vida y es muy fuerte y es muy buena. Así que, de verdad, una escena y final, yo diría 10 de 10. Obviamente, no es como. Es un buen final en el sentido de que te impacta y te dejan como algunas como emociones. O sea, más que ser como un final que uno quisiera, es un final que te hace sentir cosas. Y al final, eso es el arte. El arte no importa si te parece bonito, si te parece horrible, si te da, no sé. Tristeza, lo que sea, lo importante es que te haga sentir cosas y que sea como un impacto. Y esto yo creo que lo logra el anime, y con esa escena final fue un buen cierre. Y como obviamente esa escena final está involucrado él, y él es el último que habla en esta como final. Creo que ya estoy spoileando, pero es bacán, y esa última frase va a estar así por siempre en mi corazón. Eso. También disponible en Netflix para que lo vean legalmente. Hunter x Hunter estuvo disponible en Netflix, pero creo que lo sacaron. Sí. O todavía está. No, ya no está. Lo sacaron, ¿cierto? Ah, ya. Yo lo vi en Crunchy, Es que quizás está sí. como una película de Hunter. Ah, sí, sí. No, pero yo estoy decepcionada de Chile. Porque en el top todo el rato está Nanatsu, no puedo entenderlo. No, además. Pero a mí ahora muchas estamos. veces no he decepcionado el top de Chile de Netflix, así que la verdad no es ninguna referencia de nada. Como que hay veces que he estado semanas como películas y cuestiones que bueno, puede ser como muy así como hoy mi gusto ya, pero es que en verdad que parecieran como ser bien basura y están ahí como por semanas en el número así top 5. Sí. Mujeres arriba. Así que no es una referencia de calidad ese top. Para nada. Muy recomendado Devilman. De hecho, creo que hemos hablado varias veces de Devilman. Sí. Sí. Pero es que Para como que lo vean. antagonista de verdad tenía que mencionarlo, aunque no pudiera decir mucho de él, pero lo encuentro como un personaje como súper interesante. Sí. Eso. De hecho, está en mi lista también, de menciones honoríficas. Bueno, más. Bueno. Sabes que voy a confiar en ti. Ya, Dardo. Dale. Puta, estaba peludo porque a mí me costó este tema en caleta. Y más encima, pues que el Mati me quitó uno de mis personajes. No, pero está bien. Sí, me tomé un grande. Así que voy a traer una de mis menciones honrosas y también traigo una de mis menciones deshonrosas. Porque me da risa que contrasten tanto. Y voy a hablar de. ¿Cómo se llama? Tengo un nombre acá. De. Ay, se me perdió. Froyo del Jorobado de Notre Dame. No, mentira. Pero muy buen villano. Voy a hablar de Gentle Criminal de Boku no Hero, que creo que lo tocamos, pero contrastado con Jiren de Dragon Ball Super. ¿Por qué? Los dos son shonen,
bueno, Dragon Ball Z es más grande que Boku no Hero claramente, pero los dos fueron bien famosos dentro de su tiempo, y como el shonen en el momento en que salieron. ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué me gusta este contraste? Gentle Criminal, si bien es malo, y no es que sea débil, es uno de los héroes más débiles o sea, uno de los villanos más débiles, o uno de los personajes en general más débiles de Boku no Hero, que es un anime que es de superhéroe y villano donde la mayoría de la gente tiene algún tipo de poder. Y el de Gentle Criminal no es particularmente poderoso, y él como villano tampoco es particularmente poderoso. Y él aparece en un arco de transición, por lo menos así se ve en el anime, que es un arco canon, pero fue transición, según yo, fue para conectar dos partes. Y si bien contribuye un poco en la historia, no es como el gran arco. Jiren, al contrario, es un villano, o el antagonista más que villano, en Dragon Ball Super, que en Super básicamente habían dos universos, y el dios por alguna razón, porque Toriyama quería más plata, dijo, ya mátense entre todos ustedes, solo un universo va a sobrevivir. Entonces hicieron como un torneo de artes marciales entre universos. Y Jiren es el líder de un equipo como de superhéroes de su planeta, de su universo, y el más poderoso. Y es tan absurdamente poderoso que todo el resto de universos no tienen competencia contra él. Entonces todos están peleando en esta plataforma entre universos para sobrevivir, y él está meditando así bien brígido. Y nos demuestran constantemente que Goku y Vegeta, que son los más superpoderosos del anime, del universo que nosotros conocemos, no son rivales para Jiren. Entonces Jiren es absurdamente poderoso para ser un antagonista, absurdamente poderoso. Y Gentle Criminal es absurdamente no poderoso para ser un antagonista de un arco. Que es tan así que en la pelea que se da en ese arco, pelea solo contra un personaje, no pelea contra todos los personajes. Y que es un estudiante más encima, para que vean el nivel de poco poder. Lo que me gusta es que en muy pocas escenas tú puedes tener una conexión con Gentle Criminal, porque básicamente lo que él fue un héroe frustrado, alguien que era bueno, pero por todas las cosas que le fueron pasando, se convirtió en malo, pero que tampoco es un malo malo, sino que porque él hace cosas malas, roba y etcétera, pero lo hace contra empresas corruptas, como acá en Chile sería, no sé, carabineros o los políticos, como si le robaran a los políticos. Entonces, ahí entra el conflicto de, si bien va en contra de la ley, está yendo contra los que sí están yendo en contra de la ley y lo está descubriendo. Es como tomarse la justicia por sus propias manos. ¿Es realmente malo? Sobre todo si él, claro, ahí entra si el fin justifica los medios o no. Claramente el medio que él utiliza es ilegal, pero el fin es bueno. Jiren, por otro lado, es plano, absolutamente plano, como que la mitad del anime de Super está botado ahí sin ningún motivo, como que es poderoso. Y lo más patético es que muestran el por qué Jiren es como malo, por así decirlo, o por qué es tan poderoso. Y voy a spoilearlo porque en realidad es súper estúpido. Jiren estaba en un planeta y como que vinieron unos piratas espaciales, asaltaron con la gente que él vivía y murió como su maestro, una cosa así. Y Jiren dijo como ya los vengaré. Y eso fue todo. Mati, no sé si quería agregar algo más a la historia de Jiren. Yo quiero acotar algo. Eso fue todo. Algo súper simple. No vean Dragon Ball Super, por favor. Dale bajo. Fin. Yo quedé tan impactado, o sea, pusieron a un personaje que supera con creces el poder de todos el resto de los personajes de la serie juntas. Pusieron a alguien absurdamente poderoso y la justificación que le dieron es de que alguien X, que ni siquiera era poderoso, mató a su maestro y él quiso vengarse. Y la justificación que le dio a Akira Toriyama, o ni siquiera sé si fue él al final, es de que Jiren se hizo fuerte por sí mismo. Y el resto, Goku, Vegeta, todos, se hacían fuertes porque querían proteger al resto y se apoyaban. Y finalmente eso va a ser más que hacerse solo por sí mismo. Pero fue la idea más simplona, cliché y absurdamente mal ejecutada que he visto en un anime de tal alto renombre como Dragon Ball. Eso, un arco entero que fue la mitad de Dragon Ball Super, porque tiene 2 arcos, y un arco fue el torneo entero, y le dieron 0 desarrollo al personaje,
la escala de poder se la subieron y después se la bajaron de manera abrupta, como que lo vencen y queda como ya listo, vencieron y se hace como pseudo amigo de Goku, quedan así como te quería matar y hacer desaparecer a toda tu familia, universo entero, pero ahora somos amigos porque no sucedió. Y quedan eso y fue absurdo total. Mientras que Gentle Criminal, que según yo es un personaje para hacer transición entre dos arcos importantes del anime, que no es poderoso, que no es malo en sí mismo, es bien humano en sí, y tuvo poquitos episodios al aire, tuvo una sola pelea y parece que no vuelve a aparecer, pero con tan poquitos detalles le dieron un trasfondo tan humano, por así decirlo, que es cuando la vida no te guía por el camino que tú quieres y qué es lo que puede resultar de eso, que tenía una razón del por qué es así, tenía una razón de su nivel de pelea, tenía una razón de sus acciones, tenía una razón del desenlace. Y lo mejor de todo es que hizo crecer al personaje. Hubo un Deku antes de pelear contra alguien que quería ser héroe y la sociedad misma no lo dejó, y un Deku después de pelear contra ese personaje. Entonces al final fue un villano que hizo crecer al personaje principal, independiente que Deku no me guste como personaje principal. Pero en el caso de Jiren, no. Entonces ese era mi villano El favorito versus Marcianito. villano horriblemente mal hecho que Jiren. Es que Jiren Ay, sirve que para bailar demasiado mal cumbia. construido, de verdad. Lo único que hace bien Jiren. ¿Puedo preguntarles Pero bueno, algo? Aprovechando como los Sí, antagonistas, que en verdad ya no es antagonista, sí. sobre Dragon Ball Super, que yo no lo vi completo, yo vi algunos extractos nomás porque el Isra lo veía y de repente como que me metía a ver un par de capítulos, pero nunca como que me atrapó. Eh, que era, por qué criticaban tanto el cómo desarrollaron a Vegeta en Dragon Ball Super? Porque mucha gente dice que como que arruinaron a Vegeta en Super. Mm, ¿por el baile? ¿Será por el baile? Que hace el ridículo. Es que más, yo creo que es más que nada eso, que hace el ridículo hartas veces, Vegeta. Y que siempre ha sido como el segundón sí. y lo sigue siendo. Nunca gana. Es como llenos de One Punch Man. Siempre pierde. No, en realidad llenos gana, pero que ha hecho mierda. No, Vegeta ni siquiera gana, pierde nomás. Esa es la cuestión. Yo creo que es por eso. ¿Y por qué bailó? Sí, en realidad no tiene como algo reprochable, en realidad, como que asumió y es valorable, de hecho, con la pelea final, admite que, pero es que en Dragon Ball Z él ya admitió que no era tan fuerte como Goku, y en Super fue como una Sí. repetición de lo que pasó en Z, como que Vegeta se hizo poderoso pero perdió, así que Goku al final salvó el día nuevamente. No fue como algo nuevo, pero sí hace el ridículo más veces, igual cuando está con Virus, como que puede ser por eso, es que con Virus él muestran que como él era tan poderoso y tenía subyugado al papá, como que Vegeta le tiene mucho respeto a Virus, entonces igual se ve raro porque es humilde con Ah, todo lo que tiene que ver con los dioses verdad también. de la destrucción. Mm, Podría ser eso quizás, Sí, como como que que pierde su está orgullo. como que agacha el moño. cagado de miedo. Mm, bueno, Sí, ya gracias. Pero igual tiene sus momentos. Cuando pelea contra Black, eh, siento que fue un buen momento de Vegeta ese. Sobre todo por el diálogo que se manda. Ah, también. sí, y cuando pelea con Jiren, Es que en el manga encuentro que es más interesante cuando pelea con sí, le Black. pone. Por la técnica que hace. Que no sé si tú leíste, Eduardo. Ah, ya. Pero No, no le leí. ya, Dragon Ball es súper spoileable, así que a lo mismo. Eh, la cosa es que Vegeta mezcla como el Saiyajin Dios con el Super Saiyajin Dios azul, con el Blue. Como que sí, pues va. ¿Ya? Creo que lo hace en la Ah, para película hacerlo de Broly, rápido. pues, ¿no? No me acuerdo. Ya, pero hace eso, lo hace con Black, lo Sí, hace contra Black, creo que esa sí. cuestión. Y es bastante interesante.
Buena pelea. Bestiente. Ya, así que le doy el pase al Mati, ¿no? Bueno, para terminar con mis 3 villanos y para no perder la costumbre, voy a hablarles de Marshall D. Teach o Kurohige o Barba Negra, también conocido, que es un antagonista de One Piece. Lo siento, no puedo evitarlo. Así soy yo. Di lo Eh, tuyo, Mati. sí, No sería el Mati si no mencionara. Ya me conoce. sí. Está bien, Mati. Aprovecho de decir que está en Netflix los 61 primeros capítulos. Is Blue, por si lo quieren ver. Empezar a ver de manera legal. Oye, ¿por qué algo eso? Ya, pero Así rapidito. Es que sí, caché que habían como muchas quejas y amenazas para los que hicieron esta cuestión del doblaje al latino doblaje. por la mala calidad de las actuaciones de voces en el doblaje. Sí. Como que la amenazaron de muerte, Sí, como que como tuvieron que que pedir disculpas públicas en Twitter. sí, sí, lo doblaron de nuevo. ¿Pero doblaron de nuevo? Como que tenía la gana de hablar de eso, pero es que un tema, es que siento que lo tocamos un poco. ¿Mm? ¿Alguien está respirando en el micrófono? Y ahí paró. Alguien estaba respirando en el micrófono. No, es que siento que lo tocamos un poco en el tema de los aspectos tóxicos, que igual dijimos que el fandom era tóxico, Sí, pues. y siento que el fandom, no sé si el de One Piece, sí, puede ser el de One Piece. Igual me da lata porque como que yo pertenezco un poco a eso, pero Obvio. me refiero, a mí me gusta One Piece y lo digo siempre en todos los capítulos, pero me da lata de que igual asocien de que es como que es un fandom tóxico. Y siento que en realidad yo creo que pasa con harto anime, por ejemplo el de Boku no Hero es terrible, y supongo que pasa con todo, lo más probable. Sí. Pero, Sí. pero yo lo empecé a ver ahora en latino, con el doblaje nuevo. Voy en el capítulo 6 y sabes que no está tan malo. La voz de Luffy no me gusta. Bueno, la Usopp todavía no aparece, pero vi unos extractos, tampoco me gustó, pero... Y hay unas traducciones que son como medias raras, así como... ya. Pero no es malo, yo no lo encuentro malo, al menos. Y obviamente prefiero verlo en japonés, pero le estoy dando la oportunidad y siento que le ponen demasiado. Porque no solo fue con lo de One Piece, igual, por ejemplo, con Shingeki, que doblaron las 2 películas recopilatorias. Igual hubo este problema. Creo que Boku no Hero igual lo van a doblar, igual salió el elenco y creo que igual hubo este problema de Qué que innecesario. todo alegado. Como que si no les gusta, Y escúchenlo verdad, en el idioma original, pero sí, es que verdad no lo entiendo porque siento que deja mal a la comunidad como latinoamericana de anime, esa es la cuestión. Porque pensar de que son profesionales que lo hacen, que lo traen y que yo creo que harán un estudio de mercado como qué anime podemos traer y que le puede gustar a la gente. Y es como, Boku no Hero puede ser una buena opción, One Piece, doblarlo de nuevo, no sé. Y siento que lo único que logran los fans con esto es hacer quedar mal como a Latinoamérica como consumidor de anime. Porque están puteando, o sea, a los actores de doblaje, los amenazaron. Entonces, me imagino a la actriz, que no sé quién es la que va a hacer la voz Luffy, como qué ganas va a tener de darle como cariño a Luffy o de seguir interpretándolo en las siguientes temporadas si la llegan a amenazar y todo. O sea, o qué ganas le va a dar a otra empresa a traer a otros animes si ya tiene ese antecedente de que los tratan como el pico a todos. Entonces siento que lo único que hacen, sí, Oye, Mati, pero ¿no será Claro, es que igual... un problema de que en verdad los que Dale, doblan Mati. no se ponen realmente en la faceta del personaje? Porque ¿cómo van a criticarlos por no solo un anime, sino que por varios? pero no yo son los siento que lo mismos critican actores, como o ya, sí. sí, adelante. ¿Puedo decir algo? Que según yo ese no es el problema. El problema es Capaz que que sí. los que critican son los que vieron el doblaje original. Porque el punto de doblar un anime no es para nosotros que podemos ver subtítulos, es para la gente nueva que se está introduciendo recién, para la gente más chica, por ejemplo Boku no Hero para los niños que quieren ver un anime doblado para no leer los subtítulos, o para la gente más adulta que no ha visto tanto anime.
y la gente al final la que critica es las que vimos las originales y que decimos esta voz no es igual Pero a por como la ejemplo recuerdo, con te voy a Shingeki, putear que por internet. nunca no tiene doblaje latino, igual los puteaban porque así como Reiner va a tener la voz de Shrek, así como eso es imposible. No. Va a decir, destruye el muro y va a dar clase los jueves, como no. O con Armin, que era Baljit. No cobro mucho. Y que esto que la gente como que lo atacaba para atacar, ¿no? Porque como que no funciona como ellos querían. Yo creo un poco eso. Y obviamente las voces no pueden ser iguales a las originales, pues igual es doblar algo, o sea, igual le pone un poco de trabajo como personal Sí, o como el sello latinoamericano. Por ejemplo, en Dragon Ball, la voz de Goku, Mario Castañeda, no se parece en nada a la voz original de Goku en japonés. Y sin embargo lo quieren, pero yo creo que lo quieren porque fue lo que llegó acá y fue lo que todos vimos y como la nostalgia y todos queremos a Mario Castañeda. O sea, yo lo que siento, al menos de los doblajes antiguos, es que ellos interpretaban más bien al personaje que doblarlo en sí, sino que ellos reestructuraban al personaje con su voz. Claro. Yo siento que igual sí puede ser, yo no he visto tanto anime doblado, pero por lo que he cachado, depende del anime. Por ejemplo, con el de Shingeki, fue un elenco como de actores de doblaje querían arte historial. O sea, bueno, la voz de Shrek, que no es solo la voz de Shrek, creo que es la voz de Kakashi también. Pero en general, todos los actores de doblaje de Shingeki no Kyojin que contrataron son actores como conocidos y que han prestado sus voces como años de experiencia. O sea, está la voz de Akane, la de Bombón, parece mucho. Bueno, la de Baljit, la del loco de Yu Yu GX, pero me refiero, son hartos locos como conocidos. Y que de hecho yo he visto extractos y lo hacen bien, pues. Hay una que otra, esto puede que va mejor, pero queda bien. Y con Wampi igual son algunas voces yo las he reconocido que digo, este loco yo lo escucho. Pero sí también pasa de que parece que en algunas series contratan a muchos actores jóvenes o actores youtubers, que no son actores o youtubers, cosas así, para que le den voz a alguien. Y creo que eso ha dejado un poco mal a la industria como el doblaje. Que contratan gente como si Como cuando, a Germán. como cuando contrataron ¿a quién fue? El Zabaleta, No. creo que. ¿Se acuerdan de esa noticia? Que era una película de monitos, si no era de anime, era Germán como de Garmendia. la era del hielo, creo, o una película X, y contrataron, creo que no, pero a Zabaleta creo que No. también le hizo la voz a Martín alguien. Cárcamo, ¿o no? Y según yo, Yo me acuerdo que en una, la Tosca que hizo era la de voz, dinosaurio, a ver, la voy a Tosca buscar. Tomisic. Hizo la voz de una de las personajes de la del hielo. Y Germán Garmendia. Zabaletas, caminando, no la caminando con cachaba. dinosaurios. Jorge Zabaleta. Oye, Mati, Eso mata tocando totalmente, el tema pues, el tipo como cuando. que acaba de mencionar Eduardo, quizá el fandom que critica es como muy celoso de la profesión del seiyuu en sí, de que cómo esta persona va a interpretar el doblaje siendo que no es especialista en esto, Claro. Sí, quizás. eso es como un amor muy, muy grande a la voz original. Y para el doblaje, obviamente se van a perder cosas, porque no puede ser igual. Y siento que la interpretación igual puede ser distinta, o el personaje, pero ahí si te gusta o no te gusta, igual lo entiendo. O sea, por ejemplo, yo lo dije, a mí la voz de Luffy no me gustó para nada, pero ahí a entrar a amenazar y a decir que es un asco y funémoslo y bombardeémoslo de insultos en todas sus redes sociales, como, no, o sea, ¿para qué? estoy de acuerdo. Por eso digo, siento que jamás la comunidad como de acá, Y todos pueden tener su porque opinión. yo digo así como, sí, pero no todas las opiniones son igual de válidas. Ah. No, no. Todas las opiniones merecen ser escuchadas, no sé, pero Apruebo. O sea, es que si va No, a pero es que ofender a las alguien, formas son súper claramente eso no es importantes. una opinión, pues. Simplemente están sí, atacando, no es que estén opinando. Exacto. sí, eso. Y por eso igual me da pena porque siento como qué ganas le van a dar a esta gente de traer más animes, de doblarlo y que si al final lo importante, como dijo el Eduardo, no es para nosotros que ya vimos los animes, que ya
los vemos subtitulados y toda la cuestión, es para la gente nueva, es para enganchar a nuevo público. Mm. Y le están quitando la oportunidad a esa gente de ver las cosas que tú tanto quieres, le estás quitando esa oportunidad a otras personas de disfrutarlo, lo que a ti tanto te gusta. Fandom tóxico. Ya, Mati, dale con tu... ¿Qué ibas a decir de Ah, ya, ya. Eso, yo creo, el peor antagonista es el fandom, he dicho. Sí, el peor antagonista. Somos nosotros mismos, al final eso, el hombre, el lobo del hombre. Esa es la- Ya, pero ya volviendo a Kurohige. eh, ya, mira, la misma como antítesis de Luffy, que es el protagonista de One Piece. Porque tienen el mismo fit e ideal, que es encontrar el One Piece y ser el rey de los piratas. Hasta la visión como de mundo es similar entre los dos, que es como donde se debe luchar por los sueños y uno no tiene el derecho de reírse de los sueños de otras personas. Pero a pesar de estas similitudes, los métodos de Teach son, o de Barba Negra son súper distintos. Los medios que utiliza para lograr su fin contrastan mucho con los de Luffy, porque tanto Teach va a traicionar, va a matar de las formas más ruines posibles si es de ser necesario. Y tampoco quiero spoilear tanto, pero es interesante ver cómo el desarrollo a la par de Luffy, porque al igual que él, igual empieza como un personaje que es poco conocido como en el mundo de One Piece y empieza a ganar fama e influencia a medida que avanza la historia. Y él de por sí se va convirtiendo como en un catalizador para que el mundo tome como otros rumbos, para que la historia vaya hacia otros lados. El diseño de él, que es como un pirata más clásico, además de que su es más parecida como a los piratas clásicos, a la imagen que uno tiene del pirata clásico Yojojo. Es una persona libre, lleno de sueños, pero que va a utilizar a las personas para su propia conveniencia. Además que el sello que tiene, bueno, ahí no sé cómo será el latino, si es que alguna vez lo llegan a doblar, pero al menos el sello que tiene original le da todo el toque. Y hablar de sus poderes y habilidades igual es spoiler, así que eso no lo toco. Pero otro punto que me gusta como de Teach es la capacidad de elaborar planes y todo el misterio que lo rodea. El puede parecer medio torpe o cobarde incluso, pero él sabe lo que hace. Y en cuanto al misterio, es algo que hasta el día de hoy, que ya 990 capítulos, nos mantiene expectantes porque todos estamos pendientes de qué es lo que esconde este personaje. Y eso con Teach. Ya más. Mucho One Piece. Sí, es que quedé picado, estaba como enojado por lo del fan. No, mucha perdón, Mati. Había sacado el tema. No, está bien. ¿Algo que comentar o sigo nomás? Es que en verdad nosotros no podemos opinar de esto porque todos tenemos la deuda aquí, ¿o no? De que no hemos visto One Piece. Sí, todos le tenemos la duda al Mati. Sí, Netflix. en verdad que no conozco el personaje del que Sí. está hablando, así que no podría opinar. Igual es bacán la escena, yo la he visto aparte la Ah, ya. de, Sí. de Barba Qué Negra buena con Barba escena. Blanca. Ahí la dejo. Ahí hay un contraste Sí. súper grande Puta, que entre no quiero esos dos spoiler, pero personajes. sí. Bueno, por algo es barba blanca y el otro es barba negra. Batums. Pero eso. Bueno, ahora está en Netflix, están los primeros 61 capítulos. Si les molesta el doblaje latino, vean los subtítulos. Pero eso, ahí está. Bueno, ya el último Bueno, que voy a mencionar, creo que merece estar en toda lista de antagonistas que se cree, igual que Johan y que Meruem, eh, es Makishima Chojo, o Choyo, que es de Psycho Pass, de la primera temporada.
Ya yo estoy como rayando ya el disco con Psycho Pass, pero es que es muy bueno. La primera temporada. Eh, y también disponible en Netflix para que lo vean legalmente. Y bueno, Makishima Chojo es el antagonista principal de esta primera temporada de Psycho Pass. Y como les mencioné en algún capítulo, el mundo de Psycho Pass está regido por un sistema que se llama civil. Y para entender un poco el personaje de Makishima, hay que entender que el sistema civil, como lo mencioné en algún episodio, se basa en la evaluación del estado mental de las personas. Y más que eso, es un sistema basado en la creencia de que los seres humanos nacen determinados a ciertas cosas, por ejemplo, determinados a cometer crímenes, y que en base a esa creencia pueden encerrarlos y privarlos de libertad solamente por haber nacido con esa predisposición a la criminalidad, por decirlo así. Y eso es algo que los humanos no escogieron. O igual el sistema te dice tú debes ser tal cosa y tú no tienes que decidir qué ser en la vida, sino que el sistema te dice qué tienes que ser. Y eso, en resumen, es como una representación del determinismo, como la inexistencia de la decisión, como ser incapaces de decidir. No así lo que somos hoy en día como sociedad, al menos eso quiero creer, que el libre albedrío, que es de que en verdad nuestras acciones son producto de nuestras decisiones, de nuestra propia voluntad. ¿Y qué es lo que hace Makishima Chojo ser un antagonista así ejemplar en ese mundo? Es que él lucha contra ese determinismo de la sociedad, porque ahí entra en juego el dilema del libre albedrío y la determinación, o sea, el determinismo en Psycho Pass. Porque Makishima representa el libre albedrío y la creencia de que todos somos capaces de decidir por nosotros mismos. Y a la vez representa el caos dentro de ese sistema tan ordenado y sin ninguna falla aparente. Entonces, ¿qué es lo que hace que Makishima sea un tan buen personaje? De hecho, yo diría que quizá el mejor personaje de Psycho Pass. El tema de su naturaleza humana. Porque en la sociedad de ese mundo, el hecho de que un sistema decida por ti como que te quita humanidad un poco. En cambio, él no quiere rechazar esa humanidad, sino que él la agarra con fuerza. Frente a una sociedad que ya ha perdido ese libre albedrío. Él, eh, además, como plus, ahí voy a spoilear un poco, él no puede ser juzgado por el sistema civil. Para el sistema civil, Makishima no tiene fallas. Es como un ser humano perfecto, por decirlo así. Blanco, que ahí entenderían si ven el anime. Y quizás su única falencia como antagonista creo que es que sea demasiado perfecto para el mundo en el que fue creado. Y ahí entra en el conflicto con los protas el tema de que los protagonistas son policías de ese mundo que intentan mantener el orden del sistema civil. Y entran en conflicto con Makishima porque no pueden juzgar a Makishima. Porque para juzgar a la gente que comete crímenes en ese mundo, ellos usan una especie de pistola que mide el Psycho Pass de la gente. Como si esa persona, cómo está el estado mental del individuo, y en base a ese estado mental deciden qué hacer con él. Pero el aparato que mide el Psycho Pass no es capaz de medir a Makishima Chojo. Entonces, es un error del sistema. No lo pueden enjuiciar en base al sistema civil. Y bueno, ya podría estar hablando mucho de Makishima, pero creo que es mejor que lo vean ustedes mismos. Disponible en Netflix la primera temporada, que creo que es la que más vale la pena de ver, por si quieren verlo legalmente. Pero no está en la otra. Hace poco subieron una película, parece. Confirmo. O sea, creo que sí hay más cosas, pero
No está Makishima. Me refiero a que me refiero a que Makishima está en la primera temporada de Psycho Pass, Entiendo. disponible en Netflix. Eso. Aquí igual creo que Leonardo nomás ha visto Psycho Pass, así que no sé si tiene algo que opinar. Que vean la 1. Sí, está Bueno. Gatita también. Solo Muchas eso, cosas que en vean el- la 1. Bueno, acá, ¿cuál es tu otro personaje? Ya. Para el último, dejé un poquito lo que podía hablar un poco más. Y que me encantan y por lo mismo no pude elegir porque son dos personajes de un anime y que es, el anime es Dorohedoro. Y los antagonistas que elegí son Noi y Chin. Y bueno, aquí ninguno lo he visto, así que no, igual voy a intentar no hacer mucho spoiler, pero no pude elegir uno porque ellos son equipo. Ellos hacen un equipo y en verdad los quiero mucho a ambos. Como que tal vez podría decir que quiero un poco más a Noi por lo que significa un personaje femenino como ella en un anime de ese estilo o sea, es muy bacán. Entonces, a lo mejor por eso le podría tener un poquito más de cariño, pero como calidad de personaje, Noi y Chin son muy buenos. Bueno, son personajes que en este mundo están como representados como antagonistas, pero son demasiado queribles y terminan cayendo igual de bien o mejor que los protagonistas incluso. Que los protagonistas igual son buenos, entonces son como personajes principales muy fuertes, porque hay dos protagonistas como así como bien principal y hay como dos o tres antagonistas que también están dentro del otro equipo. Y estos dos que son un equipo son muy bacanes, como que en el fondo terminan no siendo villanos, pero dentro de la trama y por cómo se desarrolla y por quiénes son los protagonistas, son los antagonistas. Y es bacán porque en el anime, que igual tiene pocos capítulos, y le logran dar como harta momentos para conocerlos más, como su historia como pasada y cómo llegaron a formar equipo y cómo lo que son ahora. Y nada, son personajes muy bacanes y no es lo más grande. Me encanta. Y bueno, en verdad, lo único que puedo decir es que me gustaría que ojalá lo vieran, porque de verdad este anime tiene como elementos bacanes. A lo mejor no es como que yo diga como es de los mejores animes que he visto ni nada, pero tiene cosas distintas, originales, interesantes que valen la pena ver. Como ya hablé de su mundo y ahora de los antagonistas, de verdad espero que alguien lo vea porque es un anime distinto. Igual como que saca un poco de los animes que están como que salen como durante las temporadas, que no salen tanto a veces de lo típico. Este anime sí. Yo siento que sí, al menos. En la estética, en verdad, en casi todo. Y eso, igual estoy súper contenta porque como va a salir el OVA pronto, estoy contenta porque en verdad lo que más extraño es verlos a ellos, como su dinámica, sus personajes, y así que estoy contenta. Hartos momentos de pantalla para poder seguir y ojalá también sigan sacando otras temporadas porque estos son como OVAs, pero de verdad la historia es como bacán y queréis saber como la verdad de todo, porque igual es como misterioso, entonces ojalá sigan sacando temporadas para poder cachar porque no me da el tiempo para leer el manga. Y eso sobre Bueno, Inti. está en mi lista. Tengo que verlo. Gracias. De hecho, lo iba a ver, pero empecé a ver más Bueno. cosas. Igual también listo. Perdón, es que justo Guarda su capítulo, por favor. se estrenó el lunes. Perdón, tenía que verlo en latino. ¿Cuál es tu problema, Mati? Parece que no, un anime cortito, es súper largo. Y lo estoy viendo de nuevo. Sí, no, pero
Yo creo que voy a ver este arco nomás, si son 61. Me vale escaleta, ¿no? Es como el doble que todo esto anime como de temporada. Bueno, así ya. Bueno, gracias. A la lista. Dorohedoro. Me da un poco miedo el estilo gráfico de Es bacán. Es que te juro que eso es un Dorohedoro. punto muy a favor. Sí, Que como me que me da encanta. Es miedo. que no puedo explicar cómo me gusta, porque visualmente yo de verdad agradezco mucho la originalidad. Como que hay veces que las cosas no son tan buenas, pero son originales y yo eso como que lo valoro harto. Y en este caso sí es bueno, pero además es como bacán en su mundo y en su estética. Así que eso, por favor, Leandro. Y eso ya, Eduardo, te toca el último. Bueno, a la lista. Ya. Voy a tratar de no hacerlo tan largo. Aquí me compliqué porque se me estaban acabando los malvados. Y tampoco quería hacer tantas menciones honrosas. Así que, en realidad, mi último antagonista favorito, yo creo que es de Shingeki. Y estoy entre los titanes o la maldad en sí que hay en Shingeki. Sí, pues. ¿A qué es lo que me refiero? Todos hemos visto Shingeki el anime por lo menos acá, ¿cierto? Ya. Bueno, y para la gente que no ha visto Shingeki, aunque lo dudo, saltes esta parte, pero voy a tratar de no hacer spoilers. Y para contextualizar, yo y el Mati hemos leído el manga, estamos al día. La Maca y la Majo solo anime. Shingeki al principio se detalla como que la humanidad está encerrada entre muros. Esa es como la premisa, que era bastante original para su época y fue de furor y toda la cuestión. Y momento de spoiler, al final del anime, o no al final, pero en una parte se descubre que los muros que protegen de los titanes, hay titanes dentro. Y comienzan a hacerse revelaciones dentro del anime de lo que hay afuera de los muros, porque se supone que toda la humanidad, se supone, está dentro de los muros. Y hasta aquí voy a detener el tema. ¿Cuál es mi punto? En el anime, el motivo principal era que los titanes eran malos. Que los titanes eran malos y que había que luchar contra los titanes y que tenían a los humanos encerrados. Pero a través del progreso de Shingeki, se va viendo que los titanes no son tan malos como se creía en un principio. Si bien son seres como súper destructivos, se ve que hay más cosas detrás y que en realidad los que están dentro de las murallas son súper ignorantes en el sentido de no saber lo que pasa alrededor del mundo, ni de su historia pasada, ni de lo que pasará en el futuro. Y al ir adquiriendo más conocimientos se van haciendo bandos dentro de los propios humanos, porque al final, como estaban tan reducidos los humanos, estaban bien cohesionados, todos remaban hacia un mismo sentido, que era salvar la humanidad. Pero cuando ya empiezan a salvaguardar sus posiciones, como que empiezan a ganar más información, empiezan a sentarse mejor, empiezan a ver estos mismos bandos porque ya no están presionados a sobrevivir. Ahora cada uno quiere sobrevivir a su manera o llevar el tema a su propia manera. Entonces, Shingeki al final, si tú lo piensas bien, y de verdad no quiero entrar en spoilers, pero por lo que pasa también en el manga, no tiene un malo. Y tampoco puedes decir, esta persona es mala, independiente de si sus actos son buenos o no. Hay muchas personas que tienen actos distintos y que son actos humanos al fin y al cabo. Y esa es la gracia y lo que me gusta de Shingeki, que el antagonista va a ser antagonista según cómo tú veas las acciones que realizan. O sea, al final igual van a haber como dos bandos claros, pero y se le va a dar según el enfoque de la historia como que ya, estos son entre comillas los buenos y estos son entre comillas los malos. Pero en realidad los dos son humanos, los dos tuvieron problemas y los dos quieren solucionarlos de la mejor manera posible. Entonces al final no tenéis ni humano ni humano, tenéis gente humana reaccionando a cosas que son catastróficas y que por tanto van a dar acciones catastróficas. Y eso yo encuentro que hacer un manga que no tenga un malo, independiente si se pueden definir o no,
para mí ese manga no tiene un malo, tiene gente que reacciona a cosas y que son reacciones humanas. Entonces, yo lo encuentro magistral también. Me gusta mucho el conflicto de qué es lo malo y qué no en Shingeki. Sí, está bien. No sé si alguien quiere Es que es aportar. bacán, chiqui. ¿Qué cosa más bien? Es que yo creo que como que en ese sentido el villano, la maldad, en realidad el problema es el círculo de odio. Yo creo que es un poco eso, la historia. Sí, Y el humano en sí, pues en realidad el humano es el que puede ser bueno y el que puede ser malo, en realidad. Es que en un conflicto, o sea, Más que... bien es como esta... ¿Ah? Sorry. No, dale, Claro. No, dale, no. No, dale. Nada, que el conflicto que es como grande, yo obviamente no conozco bien el tema del manga y esto se introdujo recién en la última parte de la temporada de anime que está hasta el momento al aire, pero es un conflicto como histórico y bélico de muchos años y es algo muy humano de como del planeta Tierra, como que a veces tú no sabes por qué dos cosas están como en conflicto y yace en conflictos como muy antiguos y los que están ahora simplemente llevan lo que están continuando, pero no... Así que en ese sentido yo lo sentí por lo menos en eso cuando se mostró un poco de esa historia como muy realista. Sí. Sí. De hecho, en el manga, bueno, que no es spoiler, pero hay una escena donde se empiezan como a cuestionar también, pues, porque como que se encaran y claro, la Sí, típica que cuando hay zonas de conflictos, los dos tienen versiones de un mismo hecho distintas. Y al final la conclusión de esa escena es que, claro, pues ellos están luchando por algo que pasó hace muchos años atrás y que si bien tal país o tal cuestión es tu enemigo por cosas que pasaron antes, la persona al frente tuyo no es mala por defender algo que tú estás en contra, y en este caso es como un país o un régimen, o un bando, por así decirlo. Es como la gente en la guerra, pues los que van a la guerra no son malas personas, sino que independiente toman las armas ni siquiera por algo, sino que es por un concepto, que generalmente es un país o un territorio. Y claro, pues al final el tema es que los que van y dan la pelea en realidad son los que menos deberían estar ahí, pues la gente que sí arma el conflicto siempre está detrás de las paredes. Sí, demasiado bueno. Que al final no es probable que... sí, también. Sí, y recomendado Es que cada rato Shingeki hay por el giro. pero ese giro es como Sí, de hay la mucho trama giro. importante, es muy bueno. Dale, Mate. Sí, es el mejor giro que se... No, que tiene harto giro, pero yo siento que fue un excelente cambio en la historia. Está que bueno, chingue. Puta, algo iba a decir y se me fue la idea. Por eso te dije que hablaras tú. Sí, no, pero ya... Es que, eso, que más que eso es la historia, el círculo de odio, como el ciclo de odio, de que a tus descendientes les pasas eso, pero, y como dijo el Eduardo, los dos tienen como luchan por lo suyo, pero en realidad lo más probable es que ninguno de los dos esté en lo correcto. Claro. Los dos tienen una historia que les cuentan, pues, y en realidad uno sabe la historia, la escriben, no sé, bueno, no sé, los ganadores, o la escribe el que escribió la historia en el fondo. Exacto. Pero lo más probable es que ninguno de los dos tiene la razón. Pero quizás tampoco ninguno de los dos esté equivocado. En el fondo eso, como en realidad no se sabe bien qué fue lo que pasó. Porque pasó hace caleta de tiempo, años, miles de años. Entonces, como, ¿qué vas a saber tú así de eso? No es odio heredado, ¿no? Eso. Sí. Oye, solo para mencionarlo, nada más, esto se ve muy reflejado. El Mati me va a cachar en Afro Samurai. Cero spoiler, pero ¿quién es el malo y quién es el bueno? Y la pregunta de quién es el malo y quién es el bueno en el último capítulo de Afro Samurai, Qué buena. justamente también, según yo, entra en lo mismo.
O sea, no es lo mismo, pero es similar. Es como en Kill Bill también. Del ciclo sin fin. No sé si vieron Kill Bill, pero Sí. ya, Kill Bill es una película súper antigua, así que yo creo que se puede spoilear, ¿no? Bueno, Sí, dale nomás. ya, a ver, la cosa es que esta loca, ¿cómo se llama? Beatriz, ¿o No me no? acuerdo cómo se llama, Bueno, la pero protagonista, que la Uma Truman, no me acuerdo cómo se llama el personaje, parece que es Beatriz. Se está vengando, se quiere vengar. Y en el proceso, una de las personas que se quiere vengar la mata y está la hija presente, la hija de esa persona. Y ella le dice como si querís, crece, entrena, hazte fuerte y mata. Y en el fondo es lo mismo, pues como un círculo de odio nomás, pues, como vengarse y después el otro se venga del otro y después del otro y del otro, yo te maté al papá y después yo te mato al papá, después yo te mato al hermano, después yo a ti y así. Y nunca acaba. Ujú. Bueno, yo creo que le podríamos dar nuestras menciones. Sí, Así. Dale, Mati. Sí. verdad. Ya, mis misiones rosas son Bill y Lord Genome de Tengen Toppa, Gilgamesh de Fate, Dante de Fullmetal Alchemist 1, del primero, del 2003. Esto que es una buena villana. A Harry McDowell de Gungrave. Bueno, tenía a Satsuki Kirin de Kill la Kill. Y bueno, y también de One Piece a Doflamingo y Crocodile, que también son excelentes villanos. Pensé hablar un tiempo de Hiro Shishigami, que es el villano de Inuyashiki, que creo que a ti te va a gustar mucho, porque estás hablando de Dorohedoro. Yo creo que te va a gustar. No, bueno, yo no he visto Dorohedoro, pero Inuyashiki se sale de la norma del anime, esa es la cosa. Yo creo que eso te puede gustar. Bueno, Y Hiro Shishigami, el antagonista de ese anime, y es un buen antagonista, pero por ciertas razones no lo agregué finalmente a la lista. Así que, Majo, tus menciones. mis menciones, bueno, los que mencioné en el capítulo de personajes favoritos, que es Lady Ebochi, Áskela, Johan, que lo dijo el Eduardo. eh, Aquí no sé cuál mencionar de los dos, porque considero que los dos pueden ser antagonistas, que es la Yagami y L. igual, Eh, tampoco sabía cuál era cuál. Buena, Maca. También Orochimaru, que no es lo mejor de Naruto, pero tiene lo suyo. Y Freezer también, que lo habló el Mati. También Vicious, de Cowboy Bebop, que ya pagué la deuda, ya lo vi. Recomendado, por cierto. También Yendo Ikari, de Evangelion. Eh, Papi de la y para de terminar, corazón. Gentleman. Uf. Gentleman no podía no mencionarlo. Para mí tocó hondo en Boku no Hero, uno de los mejores antagonistas, creo yo, que tiene al menos el anime, no hablando del manga. Bueno, ¿Y los tuyos, Maca? ya. Igual era L y Light. Kenjiro Shibasaki, que es el policía de Terror in Resonance. De Imaginator, que es un personaje bien extraño de Boogie Pop Wawara Wanai. Ese anime me dejó tan confundida al mismo tiempo como, como que me gustó caleta, me gustaría saber qué pasa, así, pero son como 1000 novelas ligeras, son como 16 así, y para poder explicar toda la historia, entonces es demasiado. Pero The Imaginator era bacán el concepto. Las brujas de Madoka, que obviamente no podemos spoiler qué realmente son, pero su diseño y lo que representaban también era bacán. Como que era bacán que al principio, no, ya mejor no voy porque no quiero
Pero no, dejémoslo así. Y por último, es un villano que igual según yo da un poco más para hablar porque en sí no es tan villano, pero sí lo es, y lo que te provoca son muchas cosas, y es Mamoru Uchida, que es el tipo asqueroso de Perfect Blue. Ah, Sí, es como un personaje que está dibujado y hecho en sus acciones, en su forma de moverse, o sea, como que está hecho de una forma que lo que querían representar está muy bien hecho. O sea, como esa repulsión y como desagrado por completo de un otaku loco, como, bueno, es que no de otaku porque en realidad es como de idols, pero ya así como obsesionado, como el loco que piensa que de verdad estas personas son de ellas y no, todo en él logra el objetivo de ser un personaje como que como que te produzca algo desagradable cuando lo ves y cuando aparece en escena. Así que eso sería. ¿Verdad? Bueno, eh, no. no sé, en realidad no tenía muchas más menciones. Quizás James y Jesse de Pokémon, que son mis villanos favoritos, pero como de la vida. Sobre todo, sobre todo en la película de Entei, de cuando están en un acantilado y salvan a Ash. Y les preguntan, ¿por qué me salvan? Y le dice,